Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, escuchando esta misa y viéndola por el canal de YouTube nuestro posteriormente. Y pueden, como siempre, también preparar esos elementos que les hemos pedido. Bueno, si lo quieren hacer, ¿no? Una copita de vino, un pedacito de pan, vino, jugo de uvas, lo que sea, para que yo los pueda bendecir en el momento de la comunión y tengan algún elemento con el que compartir ese sagrado momento. Pues muy bien, la paz, el amor y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anúncielo con gritos de júbilo, publíquenlo y proclámenlo hasta el confín de la tierra. Digan, el Señor ha rescatado su pueblo. Aleluya. Aleluya. Mis hermanos, esta es la asamblea santa de los que queremos vivir en comunión con Cristo, dóciles a su palabra y a la acción de su Espíritu. Por ello, para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Tú nos pides guardar tu palabra, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú nos prometes el Espíritu Santo que nos recordará tus palabras. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que evitas que el miedo perturbe nuestros corazones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos un himno de gloria a nuestro Dios. Glorifiquemos. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cristo dijo, quien llora su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Espíritu Divino que a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme donde el cielo es consuelo en la aflicción, poder renovador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria,
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 15. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu decía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Hay gente aquí de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es su grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. La segunda lectura es tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre.
Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos de Dios, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de sus discípulos los saludó diciendo: paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdones le quedarán sin perdonar. Este es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que voy a decir es: felicidades, iglesia, felicitaciones, porque hoy es cuando realmente se marca el nacimiento de la iglesia de Cristo, en este día de Pentecostés, cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, que viene siendo transmitido de generación en generación a todos los creyentes. Amén. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Y quiero también decirles que hoy tenemos una intención muy especial en esta misa, cosa que no hago normalmente. Es la sanación de Miguel Uribe, un candidato presidencial de Colombia que sufrió un vil atentado ayer y fue intervenido en la clínica, y en estos momentos, pues como siempre, en esas cosas está entre la vida y la muerte. Si las cosas funcionan o no, estamos en compás de espera, y por eso vamos a tenerlo en nuestras oraciones en este momento. No estoy hablando de política, puede ser cualquiera, pero es una persona que tengo las mejores referencias, amigo de padres, amigos de mi hermana, de mis hermanos, de mis primos. Él también muy amigo golfista de uno de mis sobrinos. En fin, es una persona joven, dotada de vida y llena de vida, que ha tenido cargos importantes y es senador de la República de Colombia hoy día. Tengámoslo en oración hoy, por favor. Pues bien, hermanos, Pentecostés no es solo un recuerdo de algo que sucedió hace más de 2000 años. Es un acontecimiento actual. El Espíritu Santo sigue descendiendo sobre nosotros para poder darnos poder, guía, vida, paz y carismas. El día de Pentecostés, por eso les decía que así nace la iglesia, los discípulos estaban reunidos temerosos. Obviamente, dice la lectura de las autoridades judías y romanas, me imagino, pero eran fieles a lo que el Señor les había dicho. Recuerden, Él les había dicho: váyanse a tal sitio y esperen. Allí lo hicieron, porque no sabían qué iba a pasar.
Él les había prometido enviarles un consolador en ese momento de dolor para ellos. El consolador era importante. Una fuerza desde lo alto. Pero no sabían cómo sería eso. Estaban completamente sin ninguna pista. Pero sin embargo obedecieron y esperaron. Entonces dice el libro de los Hechos que leímos hoy. Dice, se oyó un ruido como el de un viento impetuoso, y se les aparecieron las lenguas, con unas lenguas como de fuego, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo no sintió para que sintieran miedo en ese momento que pareció aterrador, no, sino para que se sintieran bien. No es para que vivieran encerrados en una comunidad. Llegó para hacerlos salir, para dar testimonio, para hablar en otras lenguas, para llevar salvación de Dios hasta los confines de la tierra. A eso llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué celebramos hoy? Que ese mismo Espíritu está hoy entre nosotros, entre todo aquel que ha sido bautizado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios en sí mismo. No es una emoción pasajera, mis hermanos, sino es una fuerza divina, una fuerza de Dios, que como dice Romanos, nos llena de vida interior, nos empuja hacia afuera a evangelizar, a llevar la palabra, como dice Hechos, y nos capacita para dar testimonio en medio del mundo, como dice Juan en la lectura. En Hechos, vuelvo allí, dice, se llenaron todos del Espíritu Santo. Los discípulos que antes estaban encerrados por miedo, ahora predican públicamente. Y no solo eso, sino que todo el mundo los entiende porque los entienden en sus propias lenguas. No eran poquitas, eran muchas. Y eso es como el Señor se expresa, porque Él quiere llegar a todo el mundo sin importar qué lengua hables tú. El Espíritu quiere estar en ti. Y es por eso que el Espíritu rompe todas las barreras. Y yo creo que hay cristianos encerrados por miedo, por comodidad, por costumbre, pero el Espíritu está soplando hoy para que salgas de tu encierro y de tu miedo. Y yo en mi ministerio personal, para mí, todo esto que sucedió aquí, que vemos, marcó un hito en mi vida. Yo era, como decía ahí, no estaba por otro lado en la vida. Y en ese seminario de vida en el Espíritu de jóvenes que tuve oportunidad de asistir, fue donde por fin encontré lo que tanto me habían dicho en mi familia y en demás niños. Desde niño encontré el verdadero Dios en mí y supe que me daba una misión ese día. En fin. Y he conocido comunidades y gentes y personas que han tenido años sin salir de sus paredes parroquiales. Ahí va, como un rebaño va, pero que no viven el Espíritu como lo vivimos los carismáticos, que nos llamamos y nos dicen locos. ¿Por qué? Porque levantamos las manos y bailamos. Eso es gozo en el Señor, en saber que el Señor está contigo. Por eso lo hacemos. Que cuando estás orando y orando con palabras de tu idioma, de golpe aparecen palabras que tú ni mismo entiendes, pero sigues hablándolas. Por eso nos llaman medio locos. Yo quiero ser loco en el Señor, si eso es así como me califica. Todo aquel que recibe el Espíritu
tiene una vida nueva, diferente. Ya no eres aquello que estaba haciendo antes. Ya no te estás sujeto al trago y vicios y tonterías de esas. Ya no tienes miedo de salir. Ya tienes paz en tus acciones, en lo que haces, porque todo viene con la sabiduría de Dios a ti. Ya puedes orar y decirle, Señor, de ti a ti, a través del Espíritu, ¿qué sugieres que haga? Todo eso en tu vida va a cambiar. ¿Sí? Y ya te vas a regocijar cuando vivas en esa vida, en plazas, en convenciones, en música, oración y alegría. Vas a revivir. Hay una serie de preguntas que yo hago a los católicos también tradicionales, que eso no está mal, ¿sí? Pero ¿cómo manejas la evangelización, esa orden que Dios te dio? ¿Hablas el lenguaje de la gente o cuando oras solo repites fórmulas aprendidas? Hay que usarlo, pero también hay que hablar con Dios. Y siempre en las catequesis, nosotros usamos eso en nuestra parroquia. Carmen y yo dirigimos catequesis de confirmación mucho tiempo. No, hay muchachos y muchachas que siempre, lo digo así, ¿no? Nos decían que lo que usted dijo hoy me hizo entender que Dios me habla en mi vida cotidiana. Muchos decían eso, yo lo sentía entre los muchachos. Ahora sí entendemos. Eso me pasó a mí, exactamente eso. Ahora sí entendí que Dios me habla en mi vida cotidiana. Y esa es la obra del Espíritu. Traducir el Evangelio a tu corazón. Yo te pregunto a ti si estás dispuesto a ser como nosotros, instrumento de Dios, aunque no entiendas cómo, porque Él te va a guiar. ¿Estás listo a hablar el idioma de otro, no solo el tuyo? En Romanos, en la lectura de Romanos, que a mí me encanta, me gusta muchísimo, entre otras, da testimonio, el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios da testimonio a través de tu espíritu. Qué interesante eso, ¿no? Y lo dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes que viven según el Espíritu, si es el Espíritu que habita en ustedes. O sea, ¿quién realmente nos maneja en nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu de Dios? Y yo conozco mucha gente que vive como si no tuvieran siquiera un alma, como si el cuerpo y el placer lo fueran todo. Mucha gente, tristemente. Pero el Espíritu nos hace hijos y herederos de Dios. Cambia toda nuestra identidad. Ya no somos esclavos del miedo. ¿Del miedo a qué? ¿Del miedo a qué si el Señor está con nosotros? Para todo. Tú puedes plantarte en cualquier sitio y predicar de Dios sin miedo. Hay cosas que aprende uno de la gente, incluso participa cuando organiza y hace seminarios de vida en el Espíritu, si no lo saben. Eso es lo que manejamos la parte de los carismáticos, ¿no? ¿Ya? Y también igual hay mucha gente que llega un momento en la vida, yo uso palabras de cosas que me dicen, pero por ejemplo, voy a usar palabras de alguno de estos asistentes, o de muchos, que siempre decían, yo pensé que Dios me toleraba, ¿no? Pero ahora sé que me ama. Yo conocía un Dios de miedo, un Dios castigador, pero ahora conocí un Dios que me ama. Otros dicen así. Y ese cambio solo lo puede hacer el Espíritu, a través de quienes predicamos y evangelizamos.
nadie más. Queremos cambiar al mundo, hagamos lo que el Señor nos dice. En fin, la lectura de Juan la tuvimos hace unas semanas también en otra misa. La paz con ustedes, reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les quedarán perdonados. Todo eso lo vimos ya en otro caso. Pero lo que más me interesa de esta lectura es que el Espíritu Santo que está soplando Jesús sobre ellos es un espíritu de paz, no de conflicto. Y estamos en una sociedad completamente que vive en conflicto. Y hay, no voy a hablar de política, pero hablo de políticos que sus alegatos y sus discursos y sus tonterías lo que llevan es a separar fracciones de gente, unos y otros, unos son buenos, unos son malos, unos son buenos, unos son malos. Y eso no lleva a nada. Eso no lleva a nada. El Señor no está para eso. El Señor crea igualmente a los doctores o de la ley en aquel entonces, llega su mensaje, igual que le puede llegar hoy a los dirigentes de nuestros gobiernos también en estas cosas, no para dividir gente, es para unir gente. Ellos tienen la responsabilidad de mantener al pueblo en paz, no en agresión. Y aquí lo vemos, prendan un noticiero de cualquier lugar del mundo. Y eso es lo que estamos viendo. Pero en nosotros está ese espíritu de paz. Y en alguna forma tenemos que llevar esa paz, que no haya divisiones. Todo el mundo tiene derecho a una opinión, está bien. Yo puedo disentir de opiniones de otros, no hay problema. Pero no por ello tienen que ser mi enemigo. No, el Señor no lo quiere. El Señor pide siempre que estemos unidos en paz y que podamos conversar sin ningún problema y discutir nuestras opiniones, porque el espíritu no solo es de paz, sino un espíritu de perdón. Y no es que solo lo recibamos, sino que también tenemos que perdonar. El verdadero, de verdad, el signo del cristiano que está lleno del espíritu es que no guarda rencor. Acuérdense de esa frase. El cristiano lleno del espíritu no guarda rencor. A mí me preguntan, ¿a quién le guarda rencor? Se me olvidó. O sea, yo perdono a alguien, no tiene que ser mi amigo, pero tampoco tengo que tener rencor. Vaya en paz. Y eso es lo que dice Jesús. Quédense en paz. Y dice, como el Padre me envió, así los envío yo. Paz. Esto fue un cuento que me encontré leyendo un libro. Bueno, no es un cuento, es una frase. Que una señora que estaba en una reunión parroquial, cualquiera de esas que tantos tenemos, dijo ahí en el grupo, dice, aquí tenemos la fe guardada. Pero hubo otro que la corrigió y le dijo, la fe no se guarda, se da. Y esa es la gran verdad. En fin, Pentecostés no es un mito del pasado, se los quiero decir tranquilamente. Y no voy a hacer aquí, en este día, hoy, un seminario de vida en el Espíritu, ni explicar nada sobre dones. Solo que, si van a Corintios 12, ahí los van a ver todos. Porque los carismas, que es lo que reparte el Espíritu, y por eso no se nos llama carismáticos, carismas, dones, ¿sí? Son herramientas que el Espíritu usa a través de nosotros para evangelizar y llevar la paz. Los carismas no son adornos, no son privilegios tampoco. Son herramientas que nos da el Señor para una misión. Y hay carismas naturales que también tienen potencia a través del Espíritu, como sea
Hablemos de hospitalidad, música, enseñanza, liderazgo, comunicación, acogida, buena voluntad. Mucha gente tiene todos esos carismas, esos dones, y los ejerce, bien sea en su trabajo, en sus comunidades, en su familia, yo qué sé. Esos son parte de lo que el Señor te ha regalado. Son carismas buenos que van a identificarte como persona. Ahora bien, hay carismas sobrenaturales, que es lo que vemos en la primera de Corintios capítulo 12. Los listo rápidamente. Profecía, sabiduría, conocimiento, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, cuidar enfermos, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu y fe. Esos son los carismas especiales del Espíritu Santo y lo que el Señor te regala en oración siempre. Yo he tenido la fortuna de poder contar con algunos de ellos, igual Carmen. No todos tenemos que tener los mismos, pero el Señor nos ha, a mí por lo menos, me ha dado capacidad de hablar en lenguas, de interpretarlas, orar por los enfermos para que sanen, eso también está. Y le he pedido siempre mucha fe, que me lo ha regalado, y mucho discernimiento de espíritu. Eso es para distinguir entre qué es un espíritu malo y qué es un espíritu bueno cuando encuentro a alguien, o en algún caso, que viva, ¿no? No tengo poder de hacer milagros, porque hacer milagros no es solo hablar de sanación, como es sanar enfermos. Hacer milagros es algo extraordinario y antinatural, como que le crezca un pie a alguien, por decir algo. No, eso se ha dado en Lourdes, en sitios así, que hay testimonios de eso en algunos libros. Pero lo que sea, porque el Señor da los carismas a cada cual para el uso de la comunidad, no para alardear de ellos. No para decir, yo tengo esto. No. No es para eso, es para el bien de la comunidad y del mundo. Punto. No hay que alardear. Y no apaguen el espíritu los que no lo han recibido. Nosotros con mucho gusto oramos por ustedes para que empiecen a vivir lo que nosotros vivimos alegremente, que nos movemos y gritamos y saltamos. Porque eso es vivir en la alegría y la paz de Dios. No se conformen con una fe sin fuego, sin el fuego del Espíritu. No tengan miedo de parecer exagerados. A mí me importa un chorizo. Yo aquí lo hago y esto se transmite al mundo entero. No, porque soy una persona feliz en Dios y feliz en hacer lo que estoy haciendo. Porque lo estoy haciendo por Él y por ustedes. Recuerden que el Evangelio no es tibio. El Espíritu no es tímido. No podemos seguir siendo cristianos encerrados con miedo a hablar, perdonar y anunciar, porque la palabra de Dios nos dice que hagamos eso. No. ¿Qué pasaría si cada cristiano viviera verdaderamente guiado como por el Espíritu? Yo lo sé. Las parroquias serían centros de vida, como hemos tenido nosotros parroquias, centros de vida, donde la gente está viva. Las familias serían lugares de bendición, sin conflictos. Así criamos nosotros a nuestros 6 hijos. Así criamos. Y son personas ejemplares. Nosotros nos enorgullecemos mucho de cada uno de ellos, les digo la verdad. Y el mundo vería a Cristo en nosotros. Esa es la verdad, si viviéramos guiados por el Espíritu. Pues bien, hermanos, Pentecostés es un llamado no para recordar lo que ya pasó, sino para vivirlo hoy. El Espíritu, mi querido hermano y mi querida hermana, quiere entrar en tu vida. Quiere darte poder,
quiere sanarte, quiere enviarte al mundo. Quiero revelarte tus carismas, lo que el Señor te ha dado desde que te creó. Pero sobre todo, para que puedas dar testimonio de Cristo sin miedo, con alegría y con frutos visibles de amor, paz, mansedumbre, dominio propio y generosidad. No seas tímido, ábrete al Espíritu, escucha y actúa. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado al Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que impulsada por el Espíritu Santo permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la verdad plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los laicos, para que, renovados por el Espíritu Santo, sepan llevar el mensaje de Jesús a la vida de cada día en su trabajo, en su familia y en todos los lugares del mundo en que viven. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pueden elevar sus oraciones personales por unos momentos ante el Señor, que Él las escucha. Oramos por todos los enfermos, Señor, que han pedido que oremos por ellos, Señor. Te damos gracias porque ya han sanado muchos. Gracias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya. Concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden preparar sus elementos mientras nosotros aquí preparamos los nuestros.
que tu Cristo amoroso como alimento vendrás. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que en espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Toma, Dios, mi ser entero, es muy pobre y es pequeño, pero es lo mejor que puedo ofrecer. Es lo que mejor puedo ofrecer. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu, que desde el comienzo de la Iglesia impaciente infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, que aceptes y los bendigas de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Para que él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, a ti la gloria, el honor, el poder. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu Espíritu, por estar aquí reunidos. Gracias por todo ello, mi Señor Jesús. No lo merecemos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos. Dándote gracia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, glorificado sea. Señor, te amo, Señor, profundamente. Amarme comunidad, por esta comunidad incipiente, Señor, llena de ti. Gracias. Te amo, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y salvación al mundo entero. Y con el Papa León, obispo de Roma y primero entre muchos hermanos, con nuestro arzobispo Yarrod, conmigo, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo que clama, como lo leímos hoy, Abba, Padre. Unámonos en nuestras voces al orar,
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos virtual y fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que han preparado sus elementos, que tienen su pedacito de pan y su copa de vino, vamos a hacer esta oración para bendecirlos, ¿ok? Oremos. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo hoy sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Y les bendigo sus elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden consumirlos con nosotros. Qué infinito eres, Dios de vida que amaneces, con tu luz siempre abrazando con amor y con ternura, en el frío, en la amargura y en la noche tan oscura, tu sonrisa murmurando un te quiero con dulzura y mira, solo mira. Esa falta de amor, poca alegría. Y mira, qué falta de vida. Ven, Señor, a mi corazón. Ven, Señor, a mi corazón. Qué infinito eres, Dios de vida que amaneces, con tus brazos generosos que me piden más mi canto. Ven, Señor, no tardes tanto, tengo mucho para darte, y a la gente con mi canto ser tu voz en cada instante. Y mira, solo mira, esa falta de amor, poca alegría. Y mira, qué falta de vida. Ven,
Se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaron de las grandezas de Dios. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que les has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Hay algún...? No, no hay anuncios. Ok. No. Les pido también que oremos, me ayuden a orar también por un compañero, hermano mío de internado, que el viernes perdió a su hijo, lamentablemente, y él se ha quedado solo porque hace 4 años murió su hija, hace 3 años su señora. Solo nos tiene a nosotros, sus hermanos de internados y sus amigos, un gran hombre entre otras. Les doy su nombre y eleven una oración por él, por su paz, por su consuelo y su fortaleza que el Señor le debe dar. Jorge Torres se llama. ¿Ok? Otra encomienda que les hago. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dios Padre de los astros, que iluminó las mentes de sus discípulos derramando sobre ellos el Espíritu Santo, les alegre con sus bendiciones y les llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y les ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, les conceda el don de la perseverancia en esta misma fe y así puedan pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, anunciar al mundo que Dios está vivo. Amén. Amén. Honremos a nuestra Madre con una breve canción. Intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo, Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.